Congreso, de lunes a viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, señores, vamos a hacer el resumen, como lo hacemos cada día aquí en Diputados TV, la actualidad legislativa y las principales noticias. ¿Repasamos? Vamos. Trabajo de diputados y diputadas por videoconferencia piden que el derecho a Internet sea servicio universal. Se reúnen las comisiones de Comunicaciones, Informática y Educación para tratar el proyecto de ley que establece el acceso a Internet como derecho humano y servicio universal. El Plan Nacional de Conectividad, con prioridad educativa, tiene por objetivo garantizar la maximización de la cobertura a toda la población, la inclusión digital y la accesibilidad de paquetes de servicios esenciales. Trabajo de la Comisión de Educación piden que se cree un programa de acompañamiento a alumnos para la pospandemia. Continúa mañana el debate del programa integral de acompañamiento a las trayectorias escolares post-aislamiento social, preventivo y obligatorio. La iniciativa contempla la asistencia a alumnos y docentes por el término de 2 años y sería prorrogable. Proyectos de resolución y declaración. Se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo. Los diputados debatirán la colocación de un mausoleo en honor a los obreros rurales fusilados en las huelgas patagónicas del año 1920 y 1921. El monumento será colocado en los espacios de la memoria dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, muy bien, son muchos los temas y son muy interesantes más allá de todo, ¿no? Débora. ¿Cómo le va? ¿Tenías que acomodarte algo o no? Estoy sorda. ¿Estás sorda? Bueno, ahora vemos. ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bueno, muy bien, gracias. Y mirá, vino Fernando, muy bien. Buenos colores, Fer, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Para el lunes. Bien para el lunes, bien para la semana. Muy bien. Asesores de vestuario. Yo se la elegí. Los mejores. Vos. Bueno. La asesora. No sabía que tenías eso de tal. Bueno, está muy bien. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Una semana activa parece, ¿no? Sí, aquí en la Cámara. No vamos a hablar de presupuesto. Bueno, arrancamos una ya semana está, sin claro. hablar de presupuesto, porque ya obviamente hay que esperar el ya Senado. es un tema de los vecinos, ¿no? Es un tema del Senado. Está bien, está muy bien. Pero claro, una semana en la cual también vos varios proyectos que estás hablando, que estuviste señalando, sí. Y también las expectativas que hay en torno a otras iniciativas que tienen que ver con iniciativas que se generan en el Poder Ejecutivo y que van a tener repercusión acá en el Congreso de la Nación. El tema de educación, sí, veo que le están dando un espacio, siempre se le da espacio, pero en esta oportunidad ya se está hablando no solo de la actualidad, sino post-pandemia. Vaya a saber cuándo es la post-pandemia, Débora. Exactamente. Como bien comentabas en la introducción, se está analizando una serie de acompañamientos post-pandemia que no solo tienen que ver con el acompañamiento en cuanto a los contenidos, sino también en apoyo psicológico. No olvidemos que para los chicos también les afecta su psiquis estar encerrados durante tanto tiempo. Aparte escuchan, lo mismo que podemos ver nosotros, pero somos adultos, ellos están, que termina diciembre, que van a retomar febrero, que van a adelantar 15 días, porque no, en realidad marzo, que va a ser presencial, no se puede. Bueno, el pibe está ahí en medio de toda esta situación. Y esta semana ¿no? también lo que hay es una reunión del Consejo Económico, el Consejo de Educación. Educación. Que está nucleado todo el país, por todo el país, por digamos los 24 distritos, que lo encabeza el ministro de Educación, Nicolás Trota, y donde van a definir eso, van a definir medidas Pero ¿cómo post-pandemia. definís eso si no tenés idea de cómo va a seguir esta pandemia? Es difícil. Está bien, pero por lo menos tener algo van a ser un principio, lo más cerca posible. Un principio de acuerdo pensado y que ahí hay que zanjar diferencias ya planteadas en torno a las clases cuando comienzan. Comienzan en febrero, comienzan en marzo. Habrá que ver cómo coordinan. Digo, esto a partir de lo que ha sucedido en la ciudad de Buenos Aires, que han señalado el 17 de febrero comienzan. Desde Educación dicen mejor es conveniente arrancar en marzo. Perdón, incluso en la ciudad de Buenos Aires dicen absolutamente presencial va a ser. Claro. O sea, totalmente presencial, ya se terminó lo mixto. Pero podemos estar viendo Europa. En Europa, ahora en esta segunda ola, está bien que tienen otros recursos, y esto por ahí implica gastar dinero para refaccionar los colegios y demás, pero ahora las clases
se mantienen. Incluso las bibliotecas siguen Sí, funcionando. Y acá, aún con confinamiento estricto, se etcétera, cierran ¿no? los boliches, lo que fuere, pero los colegios siguen abiertos. Así que podemos mirar hay que ver poco. con qué medidas hay respecto a cuál es la situación del virus de aquí al año que viene, qué pasa con la vacuna, si finalmente se confirma la vacuna para fin de año, los docentes que pueden estar vacunados. Bueno, y hay una realidad que le plantean a los docentes, esto hablo de colegio secundario, aprobalo y que pase. Pero ¿cómo aprobarlo y que pase si no apareció en todo el año? Claro. No, aprobalo y que pase, pero no sé si sabe leer o no sabe, aprobalo y que pase. Es un riesgo, porque el año que viene ese chico pasó a un nivel terciario y lo aprobaron por el hecho de pasar de año. No le están haciendo un favor a los chicos regalándole En realidad no le están haciendo un favor. Tengo a Patricia Munier, Frente de Todos Santa Fe. ¿Qué tal, Patricia? Eduardo Serenellini. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, gracias a ustedes. Gracias. Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo va a ser este tema en relación a terminar el año lectivo los chiquitos y no tan chiquitos con calificación, con lo apruebo a pesar de lo que ocurrió, que aprueben a todo el mundo? ¿Se discute ese tema, Patricia? Sí, se discute y el Consejo Federal de Educación ha establecido una serie de pautas. Desde el comienzo de la pandemia, el Ministerio de Educación dijo, por ahora no va a haber calificación numérica, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación es un proceso mucho más amplio que implica trabajar no solamente los contenidos adquiridos, sino también las situaciones de aprendizaje que se han dado. Y acá nos hemos encontrado con un problema serio en la pandemia, que fue que muchos chicos y chicas no pudieron sostener el vínculo pedagógico. Entonces, ha sido un año atípico, como ustedes muy bien explicaban, ha sido realmente un año atípico, y la idea que estamos trabajando en la Comisión de Educación es justamente un programa, una serie de cuestiones para recuperar las trayectorias escolares que este año se han visto imposibilitadas de de un normal acompañamiento, porque este año no ha sido nada normal, no hemos tenido nada de normalidad. Y sigue siendo así, lamentablemente. En el proceso de aprendizaje y enseñanza también se ha dado esa situación, también la normalidad ha desaparecido de alguna manera, y dio lugar a problemas de conexión, problemas de contacto, de comunicación. Bueno, la idea es, el año que viene, recuperar, teniendo en cuenta los equipos interdisciplinarios que tienen las escuelas, el personal directivo. Ahora, perdón, Patricia, ¿qué pasa con aquel chico que no se comunicó con su docente o lo hizo prácticamente, fue nula la relación? Igual ese docente tiene que decir, bueno, pasa de año y el año que viene, ¿qué pasa? Bueno, a ver, muchos chicos y chicas no se han podido comunicar digitalmente, digamos, con sus docentes, pero los docentes arbitraron una serie de estrategias como, por ejemplo, los cuadernillos del Ministerio de Educación de la Nación o los que emitieron las provincias, en el caso de la provincia de Santa Fe también tuvo cuadernillos propios, eran entregados a las familias cuando las familias, por ejemplo, iban a la escuela a buscar la comida. Teniendo en cuenta que los comedores escolares estuvieron cerrados, por lo menos en Santa Fe lo que hicieron es el bolsón de comida que se entrega una vez por semana. Ahí, en esa visita a la escuela de parte de la familia, digamos, se aprovechaba a entregar los cuadernillos. De alguna manera los docentes, tenemos muchas historias que se muestran por los grupos de WhatsApp y demás, donde el docente ha ido a la casa del alumno para estar en contacto, le ha acercado material gráfico, le ha hablado por teléfono de alguna manera se comunicaron. No es que los niños desde que empezó el 20 de marzo la cuarentena no tuvieron ningún contacto, pero realmente el proceso de aprendizaje requiere contacto cotidiano, digamos, ¿no? Porque en la escuela hacemos eso, de lunes a viernes estamos permanentemente con actividad. ¿Qué tal, diputada? Entonces, Débora Urieta la saluda. ¿Cómo le va? Le quería consultar qué número de alumnos a nivel nacional perdieron ese vínculo pedagógico. ¿Hay una cifra estimativa? Eso por un lado, y por otro lado, una vez que los chicos reciben este cuadernillo, ¿alguien los evalúa o se les da una devolución? ¿Cómo es ese ida y vuelta, más allá de acceder al cuadernillo?
Bien, los números respecto de los chicos que se han desconectado se están trabajando en cada una de las provincias porque algunos tuvieron dificultades en el comienzo de la pandemia, después lograron resolver la situación, algunas provincias ya han vuelto a las escuelas, entonces retoman más tempranamente el vínculo perdido. En el tema de los cuadernillos, efectivamente, hay una recepción del cuadernillo gráfico, digamos, es un cuadernillo en papel, que los niños y las niñas pueden verlo, y después se comunican con el docente vía telefónica, o el docente se acerca de alguna manera a la casa. Estamos hablando de localidades donde el docente se puede movilizar a eso, ¿no? No me imagino un docente de Buenos Aires haciendo eso, pero tengamos en cuenta que en la provincia de Santa Fe tiene entre un 30 y un 40% de ruralidad, entonces las escuelas se han manejado así. Entonces, el contacto y lo que se le ha pedido en ese trabajo con los cuadernillos es a las familias que acompañen ese trabajo con los cuadernillos, que las familias se acerquen, estén con sus hijos e hijas y que hagan un trabajo en conjunto, que colabore la familia de alguna manera para trabajar esos cuadernillos. Y después, bueno, la evaluación de este año va a ser una evaluación muy especial, digamos. Va a ser realmente... La evaluación siempre es definida como un juicio crítico acerca de lo que el alumno o la alumna transcurre dentro del proceso educativo. Bueno, algunas cuestiones se podrán evaluar, otras no. Obviamente que hay situaciones más complejas, como por ejemplo los alumnos y las alumnas de primer grado, porque como ustedes decían, en primer grado se alfabetizan, más allá de que ya llegan con alguna base de alfabetización, son grados más críticos, digamos, claro. Porque en el primer grado siempre está toda la expectativa del aprendizaje de la lectura, de las operaciones matemáticas. Bueno, en eso ha tenido que trabajar la familia, han tenido que colaborar, y creo que más que nunca la familia se ha dado cuenta de la importancia de la escuela y de los docentes y las docentes. Claro. Patricia, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Patricia, ¿qué medida, qué proyecto a usted le parece que el Congreso puede avanzar como medida en lo que tiene que ver con la educación post pandemia, más allá de lo que venga trabajando el Consejo Federal de Educación, que comentábamos que se va a reunir mismo esta semana y que seguramente en las próximas semanas van a seguir reuniéndose para ver cuándo comienzan las clases, qué pasa en distintos puntos del país, pero desde el Congreso, ¿qué medidas a usted le parece que se pueden ir avanzando? Bueno, nuestro bloque está trabajando concretamente en un proyecto de la diputada Mara Brauer, que plantea justamente la recuperación de las trayectorias escolares, poniendo en funcionamiento todos los equipos interdisciplinarios de las escuelas, los equipos interjurisdiccionales de las provincias, digamos, porque no todas las escuelas tienen equipos completos de profesionales. Entonces, ahí hay que articular Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Técnica, todos los que puedan colaborar, y de Salud, obviamente, todos los que puedan colaborar en la recuperación de esas trayectorias. Mañana precisamente tenemos reunión de comisión y seguimos tratando esa cuestión, teniendo en cuenta, como siempre decimos, que cada provincia adapta las resoluciones del Consejo Federal y del Ministerio de Educación de la Nación, las adapta a su propia realidad. La provincia de La Pampa comenzó las clases, la provincia de Santa Fe solo en 30 localidades, y nos queda mucho más de la mitad de la provincia. Mire, usted lo acaba de decir, usted acaba de dar un dato clave. No todos los docentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, se imagina uno en el conurbano ir a ver al alumno a su casa, claro. Como pasa allí en su provincia de Santa Fe, ¿no? Ese es uno de los tantos datos. Piense que en la provincia de Santa Fe tenemos como grandes ciudades Santa Fe, Rosario, y después todo el norte de nuestra provincia tiene la mayor cantidad de escuelas rurales. Entonces, en la ruralidad es más fácil, de alguna manera, acceder, a pesar de que hay grandes problemas de conectividad
Y en el caso de la vuelta a las escuelas, el problema del transporte, porque hasta ahora todavía el transporte está vedado, está imposibilitado de que funcione. Bueno, este mes se pone más o menos en condiciones, pero digamos, lo que siempre reiteramos es que ¿hay una necesidad pedagógica de volver a las escuelas? Sí, obviamente, todos queremos volver a las escuelas y los docentes y las docentes somos los primeros que queremos volver a las escuelas. Ahora, la decisión es sanitaria. Digamos, más allá de las necesidades pedagógicas, la decisión es sanitaria. Algunas provincias como San Juan retomaron hace bastante tiempo la escolaridad, la presencialidad, y tuvieron que retroceder, digamos. Esto es una decisión día a día. Mire, después de las vacaciones de julio pensábamos que volvíamos a la normalidad en todas las escuelas del país. Y sin embargo, fíjese que hay provincias que están lejos de que se pueda retomar la clase, la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, por ejemplo, en su provincia, Santa Fe, en estos 7 meses que llevamos de pandemia, ¿se readecuaron las escuelas de alguna manera por si el día de mañana los chicos vuelven para que se garantice el distanciamiento social, que haya alcohol y que los profesores también tengan todas las garantías de que van a estar protegidos? Sí, se estuvo trabajando en las escuelas, tanto oficiales como privadas, porque para colmo la readecuación de las escuelas no pasa solamente por tener en la puerta de la escuela el alcohol en gel y controlar que todo el mundo tenga el barbijo. El tema son la disposición de las aulas. Primero, hay escuelas que, aunque parezca increíble, 2020, no cuentan con cuestiones indispensables como agua potable, pero en líneas generales se estuvo trabajando. Ahora, hay que pensar. Aulas en las que concurren 30 o 40 chicos. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Si la recomendación es que no haya más de 10 chicos. Entonces, se está pensando en una bimodalidad, es decir, parte presencial, parte en la virtualidad. La provincia de La Pampa, por ejemplo, está haciendo eso. Una bimodalidad donde se distribuye el tiempo. Hay reducción horaria, entonces un grupo va un tiempo a la escuela, el otro grupo queda en su hogar y así sucesivamente. La preocupación nuestra en ese sentido es que, ojo, que no se duplique o triplique el trabajo docente que implica atender en distintas modalidades a todo el grupo. Hay que readaptar el tema de los baños, el tema de los espacios para los recreos. Una cosa, vamos a estar todos adentro del aula, vamos a tener posibilidades de salir a la escuela. El tema de la ventilación. Santa Fe, como tantas otras provincias, es una provincia muy calurosa. Y vieron que se está planteando el tema del no uso de ventiladores. Aire, claro. Bueno, eso no es una cosa habitual en las escuelas, pero digo, va a ser complicado porque el verano santafesino es bien Ahora, tórrido. y fíjese usted que el problema no es por el contagio de los chiquitos y que pasen a estar internados. El problema es que el chiquito lo lleva a su casa, el virus, siendo asintomático. Pero en realidad ese es el mayor problema. Que el chico que el chico se contagie asintomático y lleva el virus a su casa. Claro. Ahí está el problema. Obviamente. No es tanto que sufran los chicos, ¿no? Exactamente. Y además hay una disparidad de edades en las escuelas, ¿no? Hay gente mayor. Claro, exacto, también. Gente que se tiene que trasladar en transporte público. Mire, la vez pasada veíamos en la Comisión de Familia y también en la Comisión de Educación algunas encuestas que hablaban del temor de los padres a que vuelvan y muchos padres plantean que el regreso en estas condiciones no sea obligatorio, porque hay mucho miedo de los padres de el contagio, ¿no? De los niños. Y además, como dice usted, vuelve al hogar y contagia. Es probable que los chicos y las chicas sean menos asintomáticos que el resto, pero conviven con mayores. Claro. Y preparar las escuelas para eso no es tan sencillo, además que implica un presupuesto especial que las escuelas no tenían previsto, ¿no? Claro. Patricia, no solamente comprar los insumos. Claro. Patricia, ¿y cómo lo está viviendo usted esta situación? Digo, usted, que más allá que es diputada, es docente, es representante gremial. ¿Cómo le impacta toda esta situación? Bueno,
mire, los primeros días de la cuarentena estábamos todos como muy desubicados porque no sabíamos de qué se trataba esto y todos pensábamos que este tiempo iba a ser mucho más corto. Y nos tuvimos que adaptar, porque todos tuvimos que aprender tecnológicamente un montón de cuestiones y adaptarnos a estar en nuestra casa sin poder estar en el ámbito del Congreso, con todo lo que eso significa, y sin tampoco poder estar en el territorio. Porque la labor del legislador es los días de sesión y todas las actividades que hay en el Congreso, estar durante la semana, pero después estamos algunos días de semana y los fines de semana en el territorio. ¿Qué quiere decir? Recorriendo la provincia, estando con la gente para saber qué es lo que la gente necesita, cuáles son las necesidades, cuáles son las propuestas y demás. Todo eso lo hemos visto imposibilitado más que virtualmente de hacerlo, ¿no? Y entonces se hace bastante complejo. Obviamente, por ejemplo, acá en Santa Fe estamos casi alcanzando los 400 casos diarios, es decir, todavía no llegamos al pico, y hay mucho temor, hay un poco de susto en la gente, el temor a contagiarse. Además, cuando los contagios empiezan a ser de los conocidos, cuando las muertes empiezan a ser de gente que uno conoce, obviamente que a la gente le llega ese Se está miedo, dando, ¿no?, una convivencia entre el que se asustó y el que se relajó totalmente. Por lo menos eso lo vemos en Capital y en Gran Buenos Aires. El que se relajó dice, ya está, vamos a convivir y punto. Y el otro que tiene miedo. Bueno, ahí empiezan los problemas. En Santa Fe, lamentablemente, todos los lunes somos noticia nacional porque siempre se encuentran, otra vez este fin de semana, fiestas clandestinas con 100, 150, 200 personas. Uno anda por la calle y ve pocos barbijos, se han abierto a los bares y demás, pero bueno, hay que... Es decir, a ver, las medidas gubernamentales, tanto de la nación como de la provincia, considero que son las correctas, pero también tenemos que colaborar los ciudadanos. Y como dice usted, medio que nos hemos relajado, en Santa Fe estuvimos 76 días sin contagios. Imagínese, la gente dijo, bueno, acá el virus no viene. Y ahora estamos con 400 casos por día en una ciudad de 500.000 habitantes. Es mucho, ¿verdad? Claro que sí. Y los gremios, aprovechando que es referente gremial, ¿los gremios cómo están viendo esta posibilidad de regresar a las aulas? Bueno, nosotros estamos participando, tenemos representación en el Consejo Federal y damos nuestras opiniones. Estuvimos trabajando, primero que los gremios en general tuvimos que readaptarnos y hacer actividad gremial desde la virtualidad, que no es tan sencillo, sobre todo porque nosotros... Nuestra actividad gremial es ir a las escuelas, visitar a los docentes y a las docentes y demás. Lo que nosotros hemos planteado claramente desde el principio es, a las escuelas se vuelve cuando las condiciones sanitarias estén garantizadas, no solamente para los alumnos y alumnas, sino también obviamente para los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, en algunos lugares donde no está garantizado no se volverá y en otros de a poco. Pero hemos aportado datos respecto de lo que ha sido el proceso educativo en la virtualidad, ¿no? Porque los problemas de conexión no solamente lo tuvieron los alumnos, también los docentes, y la salud física y psíquica se ha visto bastante resquebrajada en estas situaciones. Cuando a la noche estamos todos contracturados y todos duros, es porque, bueno, tenemos muchos días de pantalla. El tema es cómo manejar en cuanto a lo presencial, un poco siguiendo la pregunta de Débora, aquel que sí va y el que no. Digo, que no caiga la actividad en el que se hace presente en el aula, por ejemplo. Hablando del docente. Claro, bueno, ¿no? Claro. Es toda una cuestión, porque además cuando volvamos a las escuelas no va a ser una situación normal, no es como cuando volvemos de vacaciones, donde nos saludamos, nos preguntamos cómo nos fue. Hay que, digamos, aprenderemos ahí qué es lo que nos dejó la pandemia, que yo creo que, no sé si volvemos mejores, como dicen algunos, pero yo creo que nos enseña muchas cuestiones. Además de lo aprendido, nos va a dejar algunas cuestiones que tendremos seguramente que acomodar. Diputada, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, gracias, muy amables. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Aparte hay otro tema, no tenés antecedentes cuando volvés. ¿Cómo volvés? No sabés, esto no tuviste... Es todo prueba y error. Es todo prueba y sobre la marcha. ¿Y el espejo que buscás cuál es? ¿Europa? Claro.
Pero sí, Europa, lo que ha pasado... Claro. Y tiene otros recursos, También. que no es menor. Sí, No, claro. está bien, pero dadas las circunstancias, como ellos se manejan, yo veía Italia, por ejemplo, los chiquitos entran a uno, le toman la temperatura, como cuando entramos Cuando a nuestros acá, trabajos, ya te toman la temperatura, cuando llegaste a un ámbito distancia, y a partir de allí, bueno, viste, los chicos son más difíciles de contener, no es lo mismo, Pero el tema de las aulas, como decía la diputada, quizás en un aula tenés 40 chicos, entonces Claro. ¿cómo lo Claro, organizás? claro. O el recreo. Sí. No Sí, es sí, sí, fácil. sí. Pasa con los adultos. Tal cual. Es decir, ¿cómo Sí, sí, hacemos? sí. Que sí, que no, que me gusta, que no me gusta, que estoy mejor cuando... Es todo tan antinatural que te olvidas Claro, que sí, claro, es claro, muy claro, difícil. claro. Pero no está mal, Fernando, que se hable de post-pandemia, ¿no? De ir claro, viendo que se- hacia y que se- adelante. y sí, claro, porque además desde las, digamos, las más altas esferas del gobierno, se está hablando de la vacuna para fin de año. Se está hablando de la vacuna para el mes de diciembre. Europa está hablando también la vacuna para diciembre. Otros lo estiran hasta marzo. Digo, pero estamos hablando dentro de esos meses. Y hoy estamos en noviembre, diciembre lo tenemos a un paso. Sí, pero ojo porque la vacuna, acordate que la etapa 1 va a ser para todo lo que tenga que ver con personal sanitario, Sí. fuerzas de seguridad, adultos mayores, punto. Y se puede agregar los docentes. Ajá. Se pueden agregar los docentes bueno. en eso que se está trabajando también cuando hablamos de las reuniones del Consejo de Educación. Sí, sí. Ahí también pueden entrar los docentes. Ujú. No vacunar a los chicos, pero sí a los docentes. Es lo que están, el chico, insisto, trabajando en yo educación. no escuché de chiquitos con COVID. No. No, Y el- No se ven. Ahora, que chiquito es transmisor Claro. al adulto, sí, ojo ahí. Seguro. ¿no? Ojo Sí, ahí. pero por ahí si vive con alguien que forma parte del grupo de riesgo, tiene acceso a la vacuna por ser Ah. del grupo Pero- de riesgo, imagino. Y además, Puede lo, ser. lo que quiero señalar es, con estos datos, sea en diciembre o sea en marzo, estamos en los meses en los cuales pueden preparar desde del Ministerio de Educación o desde las diferentes gobernaciones, mismo con proyectos del Congreso, para un ciclo lectivo 2021, empezando en marzo o en abril, presencial, y por lo menos diagramarlo. Después la realidad va a ser cuando Sí, llegue a marzo. Vamos yo a ver imagino si que en esa esta realidad mesa de es reunión, así. con distintos personajes y personalidades, etcétera, dirán, bueno, ¿y si pasa lo de Europa? Chao, Claro. estamos perdidos porque volvieron todos de vacaciones, las vacaciones, seguro. vos hablás con gente en España, dice las vacaciones fueron prácticamente normales, en Italia, ahora volvieron de las vacaciones, pasaron días y no muchos, y pasa lo que Sí, está sí, ocurriendo hoy. claro. Tienen que salir incluso hasta aquellos que estaban rebeldes contra Macron, no, pero sí... La clave es no relajarse, parecería. Más allá de Sí, que sí. parece que pasó, eso fue algo Eso de lo nos que han dicho plantean en desde el primer Europa. día, Débora. Claro. Pero en Y Europa nos lo que- relajamos igual. Tal cual. Claro. ¿No? Y sí. Porque, Y otro bueno, un asunto- ratito charlamos, no pasa... Bueno, y sin embargo, Y ¿viste? otro Fue- asunto es el transporte público, porque Ah. hoy el transporte público sigue siendo para personal esencial. Entonces, ¿cómo hacen los chicos para ir al colegio? ¿Los pueden acompañar los padres? Digo, y ahí ya, Hoy es para personal esencial y mucha gente viaja igual. bueno, pero igual va Y mucho eso es más un riesgo vacío. también complicado porque es más gente de la que viaja Obvio, normalmente, seguro, ¿no? seguro. Pasa con el subte, pasa No con hay el control tren. como había antes. No Claro, tenés bueno. ese Obvio. control, no hay control. Pero igual, Este, por lo menos va gente sentada. En general no te dejan ir si vas... Yo por lo menos no me han dejado subir porque no había más asientos libres. El Sí, tema sí, es cómo sí. manejás Yo- eso. Vos ya ves café, restaurante, este fin de semana fue un lindo fin de Sí. semana y veías por las autopistas laterales cantidad de familias y grupos de amigos en el césped y comiendo y jugando a la pelota y jugando... Sí, o sea, sí, sí. Uno se va relajando. Se va ¿viste? relajando, vemos que volvió Pero- el fútbol, vemos que... Sí, vos más o menos, porque nosotros no pudimos jugar. Que el estadio sí, que el estadio no. Claro. ¿Viste? Bueno, pero dejémoslo ahí. Pero dejamos Sí, por favor. Pero volvió los museos, entonces uno Sí. ve cierta normalidad, ¿no? O por lo menos uno trata de convencerse de que estamos ya en la normalidad, cuando todavía falta, ¿no? Tenía que hablar de fútbol, ¿viste? El tipo ahí, Metido ahí. Victoria Morales Gorleri está en línea. ¿Qué tal, Victoria? Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola Eduardo, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias Victoria, muy bien. Y siguiendo de cerca esta situación relacionada con la educación, presente y futuro incierto en principio, Victoria, en principio.
Sí, perdón que no los estaba escuchando antes, recién entro. No, no hay problema. Pero más o menos lo que charlamos todos y ustedes también en relación a las clases para los chicos, terminar este año, vemos cómo, y a partir del próximo año, ante una pandemia que nos tiene a todos expectantes porque no tenemos ciertamente qué va a ocurrir. Tal cual. La verdad es que es muy preocupante, es natural en un punto, claramente cuando al principio de año, en marzo, nos agarra la pandemia, nadie dudaba en el cierre de las escuelas y lo que esto implicaba, pero transcurridos tantos meses y con muchas variables muy complejas en nuestros niños y jóvenes respecto a su salud emocional, a su salud mental, respecto a su continuidad pedagógica, a los problemas de conectividad. Entendemos, y también otro punto, y que es el que estamos trabajando en la Comisión de Educación y que mañana, si Dios quiere, dictaminaríamos, es el tema del abandono escolar y cómo esto ha aumentado en la situación de pandemia. Entonces, con todos estos datos y este panorama que estamos viendo en nuestros niños, en nuestros jóvenes, la necesidad de poder plantearnos la vuelta a clases, ¿no? Con ese chiquito que abandonó o porque no tuvo opciones, porque no se conectó con la docente, etcétera, ¿qué pasa? ¿Pasa al año siguiente o queda en el mismo curso? A ver, hay toda una evaluación y cada jurisdicción va definiendo dentro de un marco que planteó el Consejo Federal cómo fueron las trayectorias educativas de nuestros niños y de nuestros jóvenes durante este año, ¿no? Entonces, no hay una acreditación de saberes. Quiere decir, no es que hay una nota numérica como habitualmente en los años, sino que se entiende que la evaluación es un proceso que se va dando durante el año y sobre ese vínculo pedagógico y la adquisición de saberes, y se unifica con el 2021. El punto es que nosotros ya antes de la pandemia teníamos al 50% de nuestros jóvenes argentinos que no terminaban el nivel medio en tiempo y forma. Esto quiere decir altos niveles de sobriedad, repitencia y abandono escolar. Entonces, y durante la pandemia, las estadísticas y encuestas que se han hecho, más de 1,5 millones de familias manifestaron que sus hijos no volverían a la escuela cuando se reabran las clases, porque esto está inmerso también en una crisis económica sin precedentes, con lo cual uno de los principales motivos que siempre históricamente hubo en el abandono escolar en el nivel medio tiene que ver con la búsqueda de empleo, con changuear, con quedarse a cuidar a familiares para que los padres puedan salir a parar la olla, digamos. Entonces, todo este combo está aumentando las posibilidades del abandono escolar, que son trágicas, porque no es solo la vida de estos chicos y de estos jóvenes, sino que es la vida del país. Si la mitad de nuestros jóvenes no terminan la escuela media, estamos en graves problemas y tenemos que trabajar en consecuencia. ¿Qué tal? Una de las cosas es la vuelta a clases, urgente, como se pueda, para que exista esa revinculación, ir teniendo estrategias de un sistema dual el año próximo, como han hecho otros países. Y otra es lo que estamos planteando en la Comisión de Educación, que es un proyecto de ley específico para trayectorias educativas discontinuas, que apunta muy puntualmente a este tipo de población de alta vulnerabilidad educativa, para poder abrazarlos, acompañarlos, a que no abandonen. Sí, acá hay que tener cuidado que para que los números no den mal, y van a dar mal, para que no den muy mal, bueno, aprobá y que pase. Eso sería grave para el chico, ¿no? Eso es grave, igual no es lo que se está planteando. Está bien, Entiendo, está bien. No. Es una duda, y está bueno que lo plantees, pues es una duda que tienen la mayoría de las familias, porque uno simplifica, dice, bueno, si no tienen nota este año, entonces pasan de año aprobando, y no es así. Lo que se hace es unificar contenidos que eran para este año con los del año próximo, y se evaluarán el año próximo. Muy bien. O sea, ahí después hay una definición también jurisdiccional del cómo, qué contenidos hay que priorizar. ¿Qué tal, diputada? Débora de Urrieta. ¿Qué tal? Débora de Urrieta la saluda. Hola, Débora, ¿cómo estás? Mi pregunta iba justamente para ese lado. Si se está analizando modificar los planes de estudio, considerando que hubo muchos contenidos que este año, por
razones obvias no se pudieron dar. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo están viendo al sector gremial, a los docentes? Porque hoy justo a la mañana escuchaba por radio que hay varios gremios que les parece como absurdo de alguna manera volver a clases porque muchas familias no quieren y demás. ¿Qué devoluciones están recibiendo ustedes de ese sector? Mira, lo primero, esto de la unificación curricular, es los núcleos de aprendizaje prioritario. Eso está definido en cada uno de los niveles, cuáles son los núcleos de aprendizaje prioritario. A partir de ahí hay otros contenidos que se le suman, pero los prioritarios son aquellos de los cuales nuestros chicos tienen que aprender sí o sí. Eso es lo que se tiene que garantizar. Y eso es lo que también va a definir las jurisdicciones, además de esos núcleos de aprendizaje prioritario, que otros contenidos, según la especificidad de la región, del área, etcétera, etcétera, que otros contenidos se suman en la currícula del año próximo. Respecto a lo que decís de los sindicatos docentes, para nosotros los sindicatos docentes no son todos los docentes, ¿no? No son los docentes. Yo vengo teniendo como vicepresidenta de la Comisión de Educación muchas charlas con docentes de todo el país y muchos, la gran mayoría de los que hablamos, quieren volver a la escuela por distintos motivos. El primero, porque ven lo que les está pasando a nuestros pibes. Y el segundo, porque además el trabajo que están teniendo en la virtualidad es excesivo, es muy complejo para ellos, para cualquiera de nosotros. El estar con las tareas laborales sumadas a las tareas del hogar y familiares, y bueno, es un combo muy, muy difícil de manejar durante tantos meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo lo que veo de algunas declaraciones de los sindicatos docentes es complicado, porque es no poner al verdadero sujeto de la educación por enfrente de todo, ¿no? Frente de todo tiene que estar nuestros niños y su educación. O sea, esa es la prioridad. Después, el tema de los riesgos que corre el docente, por supuesto que los tenemos en cuenta como de cualquier trabajador. Ahora, si las cajeras de supermercado, los camioneros nos están trayendo los alimentos, tantos trabajadores se están exponiendo por temas que son importantes para toda la sociedad, ¿cómo no un docente, ¿no? Que además, con las cifras y las cuestiones que les estoy contando, hay un estudio de INECO, CONICET y Favaloro que nos muestra que 8 de cada 10 adolescentes tienen síntomas de depresión. Sabemos que la segunda causa de muerte en nuestro país de los jóvenes es el suicidio. Entonces no es menor esto. La decisión de los sindicatos docentes debe estar poniendo enfrente el verdadero sujeto de la educación, que son nuestros pibes. Claro. Victoria, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, Fernando. Muy bien. Victoria, cuando la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, habla del 17 de febrero para regresar a las clases en la ciudad de Buenos Aires de manera presencial, fue apresurado, sin consultar a los docentes, por eso recibió críticas de los docentes, o también desde el oficialismo dicen, bueno, es mejor en marzo, todavía no nos ponemos de acuerdo entre la ciudad y la nación. ¿Qué le parece? Yo creo que Soledad Acuña está tomando medidas y proponiendo medidas al Poder Ejecutivo Nacional también, al Ministerio de Educación Nacional, creo que desde mitad de año, no quiero, pero sí, después de las vacaciones de invierno, digamos, justamente con esta mirada. De lograr que haya una revinculación pedagógica, sobre todo a aquellas poblaciones de mayor vulnerabilidad educativa y social. Esto, el Consejo Federal termina aprobándolo, empiezan las clases en la Ciudad de Buenos Aires, el índice epidemiológico en la Ciudad de Buenos Aires es bajo y está bajando, por ende, el que ella como ministra de Educación proyecte y prepare el sistema para una eventual vuelta a clases en el mes de febrero, me parece que está muy bien y que tiene la lógica y el sentido que vino planteando la ciudad, para mí muy correctamente. Después, como ha pasado en todos los países, digamos, la pandemia nos sorprende día a día y puede pasar que haya una marcha atrás o que se postergue a marzo, según lo epidemiológico. Pero sí creo que es muy importante para cualquier gobernante y para cualquier ministro de Educación
planificarlo, tenerlo como meta, como prioridad. Ahora, en relación, luego, Victoria, perdón, a lo que han planteado en la ciudad hasta ahora, ¿cuál fue la respuesta de las familias? ¿Llevaron a los chicos, buena. enviaron a los chicos o tienen cierto temor? No, muy buena, por supuesto que hay casos, y de hecho que si en una familia viven con un abuelo que tiene una situación de riesgo de salud compleja, pues, para poner un ejemplo, y la familia decide no mandar a su hijo, bueno, es comprensible, pero la gran mayoría fue, y yo no paro de recibir mensajes de agradecimiento, hemos visto testimonios en las redes, la verdad es que hay las familias lo vemos, yo tengo 6 hijos, además de ser diputada tengo 6 hijos. Y lo veo en mis hijos, en los amigos de mis hijos, en sus compañeros, en las familias del colegio al que van. Hay una necesidad que vemos las familias de que nuestros pibes no la están pasando bien y no están aprendiendo. Y es un año, porque uno puede entender unos meses y que el sistema de salud se acomode, un montón de cosas, pero es demasiado larga. Ahora, está bien esto que planteábamos hace instantes con otra diputada, decir, bueno, no es lo mismo Capital Federal que el conurbano, que La Pampa o Santa Fe, ¿no? Las realidades son totalmente distintas. Totalmente, por eso el Consejo Federal así lo planteó según índice epidemiológico. O sea, lo que la ministra de la ciudad está tomando decisiones es lo que autorizó el Consejo Federal. ¿Por qué? Porque el Consejo Federal dice, puede haber vuelta a clases si el nivel epidemiológico de riesgo es bajo, que es el caso de la ciudad, si es moderado hay otro paso intermedio, y si es alto no hay vuelta a clase. Entonces, cada jurisdicción, según su riesgo epidemiológico, que tiene que ver con distintas variables en términos de salud, ahí va tomando las definiciones. Ahora, la ciudad está haciendo lo que el Ministerio de Educación y el Consejo Federal definió. Imaginemos que el año que viene se acaba la pandemia, llega la vacuna, lo que fuere, y un padre percibe que su hijo este año, por X motivo, no aprendió. ¿Va a tener la posibilidad de decir, quiero que mi hijo repita y que vuelva a hacer el año de cero? ¿Es una opción? Eso no podría contestarte con certeza, pero entiendo que sí, porque es algo que se ha dado en otras circunstancias. Lo que pasa es que quienes en realidad tienen que evaluar esto es el sistema educativo, ¿no? A veces los padres no tenemos una mirada objetiva sobre esto, a no ser que seamos docentes, digamos, y de ese nivel, pero la realidad es que tenemos que confiar también en el sistema educativo en esto, entender también que no es una situación normal, que estamos ante una excepcionalidad como nunca se dio, por lo menos en la historia reciente del mundo. Con lo cual, también eso lo tenemos que tener claro. O sea, entendemos que nuestros hijos han perdido mucho, queremos que no pierdan más, pero también tenemos que adaptarnos a una realidad que fue muy compleja y ver cómo juntos, escuela y familia, trabajamos para que nuestros alumnos puedan, nuestros hijos y nuestros alumnos, puedan terminar su ciclo en las mejores condiciones académicas, emocionales, etcétera. Y sobre todo, que no haya abandono y deserción escolar. En esta reincorporación de los chicos a las aulas, ¿hay un trabajo psicológico o todo queda en manos del docente? Mira, justamente el proyecto que mañana estaríamos dictaminando en la Comisión de Educación apunta fuertemente a esto. Apunta a trabajar sobre la emocionalidad de nuestros chicos y nuestros jóvenes, o sea, no solamente sobre lo cognitivo, que también, pero apunta a este trabajo de mirar su emocionalidad, cómo vienen a la escuela después de haber atravesado todos estos meses. Hoy la escuela depende de la jurisdicción, hay jurisdicciones que tienen más herramientas para trabajar estas y otras que no. En muchos casos los docentes están en mucha soledad, por eso es importantísimo priorizar, y ojalá que mañana la Comisión de Educación pueda dictaminar un proyecto de ley respecto a este tema, porque es vital. No podemos pensar, para ninguno de nosotros la vida va a ser igual.
menos que menos para Porque nuestros jóvenes. hasta ahora tengo entendido no se ha hecho ni presencial ni en forma virtual el acompañamiento psicológico a los pibes. O sea, aparece el docente, aparecen los padres, aparecen los directivos, pero no aparece alguien que diga, bueno chicos, a ver, sabrán cómo, ver en qué situación. Pero como es un tema tan individual, Victoria, no es que le podés hablar a todo el grupo. Por eso es importante la presencialidad, porque y en eso la ministra Acuña planteaba esto, de cuando planteaba la vuelta a clases de grupos pequeños, justamente es para eso, aquellos que nunca se conectaron, a pesar de los esfuerzos de la escuela, de sus docentes, igual no tuvieron vínculo pedagógico, es porque algo les pasa, no es solo porque no tienen conectividad, incluso en algunos casos lo tienen, está pasando algo en su hogar, está pasando algo en su persona, y eso no lo reemplaza una notebook. Es un docente mirándolo a los ojos, pudiendo hablarle, ver qué pasa en su entorno, está vulnerando derechos, está viviendo en un contexto de violencia, tiene hambre. ¿Qué está pasando con estos pibes? Y eso es la presencialidad. Claro. La escuela nos da respuestas a la sociedad, no solamente desde el punto de vista académico, sino que acompaña y contiene el proceso de vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es mucho más complejo y más integral. Por eso la importancia de volver a la escuela cuanto antes. Ahora, con todos los recaudos, con el Ministerio de Salud ahí, pero es muy, muy importante. Ahora, ¿cómo van a convencer, Victoria, o imagina usted que puede llegar a convencer a los sectores docentes? Porque hay sectores docentes que ya plantearon desde hace tiempo que de ninguna manera van a volver a la presencialidad, a las clases, en estos momentos por lo menos, ¿no? Bueno, yo creo que las jurisdicciones deberán tener cada vez más diálogo con los sindicatos, pero creo que hay un punto en donde también el Estado, digamos, las definiciones de política educativa no la toman los sindicatos docentes, son parte y pueden opinar, pero las definiciones de política educativa las toman los ministerios de educación de cada jurisdicción en el Ministerio Nacional. Hay que hacerse cargo de esa responsabilidad y hay que tomar las decisiones que hay que tomar en función del verdadero sujeto de la educación, que son nuestros pibes. ¿Y el sector privado, los jardines maternales o colegios privados, cerraron muchos aquí en Capital? ¿Tiene algún registro de ese tema? En Capital no tanto, porque en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, hay un registro de jardines maternales con determinados condicionantes, con beneficios, con ayudas. Entonces no fue tan afectado el sector, si bien lo fue, por supuesto, pero a nivel país fue tremendo, porque muchos jardines maternales tienen, por ejemplo, figura jurídica como un comercio. No tienen la figura, eso también fue un proyecto de ley que planteamos de Juntos por el Cambio y que venimos discutiéndolo, porque es muy, muy importante. Hay un cierre importantísimo en los jardines maternales que cubren la matrícula de 45 días a 4 años a nivel país, como también los centros de primera infancia, los CEPIs, que son financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ahora, en el nuevo presupuesto que mandaron, no se están financiando estos CEPIs, con lo cual vamos a estar en una tragedia muy grande, porque la demanda de matrícula del nivel inicial, que no es solo por la estimulación temprana, que es fundamental para cualquier niño, los primeros años de vida son fundamentales y estos dispositivos, tanto los CEPIs como los jardines de primera infancia, eran muy importantes, son muy importantes, sino también porque las madres necesitan, para poder trabajar, dejar a sus hijos. Entonces, la verdad es que ese es un problema que yo no le estoy viendo todavía una solución por parte del Ejecutivo Nacional. E incluso seguramente hay muchas familias que tienen problemas económicos y dice, bueno, estoy haciendo home office, el chiquito queda en casa porque hay que bajar costos y bueno, y en la lista y ese es menos ingreso, y si está como comercio tal vez no reciben ni el ATP en algunos casos, ¿no? No reciben ni el ATP, bueno, no reciben nada, por eso muchos cerraron. Claro. Muchos cerraron, y en la provincia de Buenos Aires cerraron además escuelas privadas, porque la crisis económica está golpeando a todos. No pasó tanto en la ciudad de Buenos Aires, ya te digo, porque hay un sistema mucho más fortalecido, pero sí a nivel país, sí es muy grave. ¿Por qué? Porque la escuela pública, que ojalá la podamos hacer crecer y fortalecer, pero no cubre la demanda de vacantes
de Está nuestro claro. país. Sí. Y hoy cerrar a todos los jardines maternales, las escuelas privadas, nuestros chicos se quedan sin escuela, no tenemos a dónde mandar. Diputada, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. No, es todo un tema. Sí. Y a medida que... Y ahora estamos tranquilos porque más o menos se van abriendo actividades. Claro. Imaginen ustedes ante una situación de segunda ola como en Europa, donde te agarra... ¿Entendés? Por eso hay que trabajar y mucho. Y por eso ahora, las manifestaciones en Europa. Por eso las manifestaciones tremendas, ¿no? Claro. Pero por eso el tema es trabajar ahora y acompañar a las autoridades y a los funcionarios, etcétera, porque se están preparando. Cuando hablas de post-pandemia, yo te diría, ¿qué pasa el mes que viene? Y el otro mes, y marzo, después de cuando entre el otoño nuevamente. Claro. ¿Entendés? No, yo creo que a largo plazo, desde distintos sectores, los que están, digamos, más allá de lo que puedas diagramar y proyectar, se está especulando con tener la vacuna. Que todo el mundo está señalando, los médicos, los especialistas, que la vacuna es el remedio principal. Sí. Pero igual hubo un cambio de discurso por parte del ministro de Educación Trota. Él antes decía las clases hasta que no haya vacuna no vuelve y de a poco se fue un poco abriendo eso. Pero sí es como la meta que todos esperamos es la vacuna. Hacemos una pausa, enseguida regresamos con más temas. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven, sin antecedentes, sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Argentina es un país extenso, una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos.
el 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas 2 semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa. Y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate, ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote. Bueno, y el tema que vamos a desarrollar ahora tiene que ver justamente con la educación, porque hablamos de conectividad y cómo se conectan los chicos y los docentes y ponerse al día. Bueno, justamente tiene que ver con esto, todo lo relacionado con la tecnología. La tecnología, a ver, apareció la pandemia y la tecnología la tenemos acá, prioridad. Claro. Si no tenés tecnología, mañana se nos corta internet y te quiero ver. Sí. Bueno, te quiero ver, Fernando. Por eso hace un tiempo, muy poco, desde el Gobierno Nacional se decretó servicio esencial. Sí, claro. Las telecomunicaciones, la comunicación por internet, ¿no? Y es un poco también lo que va a empezar el Congreso a analizar y a tratar. Sí. Es que es esencial para todos. Claro, que se declara un derecho humano, de hecho, están impulsando. ¿Ustedes la comisión. se acuerdan el año pasado, creo, cuando un domingo se cortó la luz en todo el país? Sí. Yo digo, bueno, la gente seguía mandando WhatsApp, digo, te vas a quedar sin batería. No importa, la cargo. Ah, sí, ¿dónde la cargas? No, bueno, y ahí empiezan a pensar, claro, bueno, tengo el generador, sí, hasta que te quedes sin combustible. Bueno, cargo más, hasta que la estación... Bueno, y fíjate cómo llega, es tremendo, o sea, dependemos de... Victoria Rosso está en línea. Diputada Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Victoria. Digo, ¿cómo dependemos de la tecnología? ¿Dependíamos previo a la pandemia y ahora mucho más? Sí, efectivamente, como bien venía escuchando que estaban hablando, esta pandemia nos ha traído, nos ha demostrado la necesidad de poder generar una Argentina conectada, y de garantizar no solamente por la educación, que es justamente lo que vamos a estar tratando mañana en la reunión conjunta de comunicaciones y de educación, sino para el desarrollo diario de todas nuestras actividades, como el trabajo, etc. Es un servicio esencial y justamente, bueno, la Ley de Tecnologías de Información y las Comunicaciones venía desde el 2014 a plantear y tratar de garantizar este acceso a todos los habitantes de nuestro país a las tecnologías para poder desarrollarnos. ¿Desde el decreto se notó algún cambio en relación a las compañías? Aún todavía tengo entendido que desde NACOM todavía no han sacado las regulaciones específicas sobre el tema de lo que podría llegar a ser el precio o las tarifas, pero sí lo que se había mantenido era el no aumento de los precios durante esta etapa. Nosotros ahora lo que venimos a plantear en la comisión es justamente que ya se venía haciendo desde el Ministerio de Educación, conjuntamente también con ENACOM, era garantizar que el acceso a ciertos espacios en Internet no gastaran datos. Entonces, todo específicamente relacionado al acceso a todas las que sean plataformas educativas o lugares para que los chicos pudieran acceder. En ese sentido, la Argentina va de la mano con desarrollos, o mejor dicho, algún tipo de especificaciones o ejemplos que también se hacen en el resto del mundo,
Claro. Y como es la plataforma de Seguimos Educando, donde están, mejor dicho, todas las plataformas. Nosotros lo que queremos hacer ahora es tratar de garantizar esos accesos en estas plataformas, independientemente de un estado de pandemia o no, ya de tratar de generar una política pública para garantizar el acceso a la educación en un mundo totalmente conectado, como lo estamos viendo. ¿Qué tal, diputada? Débora Durieta la saluda. ¿Qué Hola, significaría Débora. o qué implicaría, qué cambio tendría para nosotros que el acceso a Internet sea declarado un derecho humano? Significa que sí o sí el Estado tiene es un derecho que sí o sí debe ser garantizado por el Estado. Es como un derecho inalienable dentro de nuestros rangos de derechos. En San Luis, por ejemplo, el acceso a las conectividades ha sido ya declarado un derecho humano y por lo tanto el Estado tiene que garantizarle a toda la población ese acceso. En mi provincia, en verdad, desde fines de los 90 se había iniciado una política que era a través de la autopista de la información, que era justamente tratar de generar que la totalidad de los habitantes de la provincia estuvieran y fueran garantes y pudieran acceder a la conectividad. Hoy en día, sin embargo, hemos visto que a través de los distintos gobiernos eso ha ido cambiando, no solamente en la provincia, sino a nivel país, pero este gobierno al menos a nivel nacional lo que nos viene a plantear es un plan federal de conectividad para tratar de mejorar la cantidad de fibra óptica y de mejorar los niveles como el ARSAT, etcétera, para poder ingresar y tener mejor calidad de internet también. Claro. Victoria, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Victoria, esta medida del Congreso se suma a la medida adoptada por Alberto Fernández hace algunos meses, que fue por un decreto de necesidad de urgencia que después fue ratificado por el Parlamento. ¿Y cuál es el rol de las empresas? ¿Qué respuesta puede haber de las empresas privadas de comunicación, de telecomunicación o de internet? No, lo que yo creo que desde el lugar al menos de las empresas privadas, lo que se tiene que tratar de garantizar es poder mantener una inversión en el sistema para seguir garantizando tanto calidad como accesibilidad. En ese sentido, por eso yo creo que es muy importante también el plan nacional de conectividad que se está lanzando desde el Estado para poder acompañar y ayudar en ese sentido. Claro, porque las empresas le van a decir, bueno, pero para yo invertir tengo que ganar, y si ustedes me congelan y no me dejan ganar, entonces es un círculo o vicioso o virtuoso, depende de qué lado uno lo mire. Exacto, pero bueno, nosotros al menos desde nuestro espacio y este gobierno justamente lo que viene a tratar de mejorar es garantizar ese derecho que, como bien veníamos hablando, ya con otras leyes previas se ha instaurado esta necesidad para garantizar todos los servicios de la información. Y por eso me parece que es muy relevante lo que vamos a tratar mañana en comisión, buscándole la vuelta a que estos accesos a estas plataformas de servicios educativos sean con accesibilidad gratuita y que sea, que como bien decíamos, que trascienda el momento de la pandemia. ¿El Estado solo tiene que garantizar que el ciudadano tenga acceso a una red o también un dispositivo, una computadora, un celular? ¿Cómo es? ¿Qué debe garantizar el Estado? ¿El piso? Es tanto el acceso a la conectividad como las herramientas, como todos derechos que se van plasmando a nivel constitucional, son derechos progresivos, con lo cual uno tiene que ir avanzando y ir tratando de ir garantizando cada vez más. Por eso, y también es importante, nosotros acabamos de hacer una media sanción a nuestro presupuesto donde se incluye el plan Juana Manso, que justamente lo que viene es a plantear la entrega de más de 500.000 computadoras para los chicos y a los docentes, con todo lo que implique la posibilidad de empezar a garantizar ese derecho.
Victoria, ¿está planteado dentro del presupuesto para todo el país, de punta a punta, la entrega de... Ajá, está bien. Tanto de docentes como alumnos. El plan Juana Manso, ahora justo ya no tengo los datos de cuánto era el monto en recursos, pero sí, la idea es de que se llegue a más de 500.000 chicos con las capacitaciones pertinentes, que está relacionado al plan Conectar Igualdad. Sí, Victoria, adelante. Era simplemente eso. Y a su vez que, bueno, también se está buscando, dentro del presupuesto también ya se tiene planificado la forma para reincorporar también a los chicos que estén dejando la escuela por producto de la pandemia. O sea, se estima que más o menos 1 millón de chicos pueden haber abandonado los estudios, con lo cual conjuntamente con estos combos de herramientas para la conectividad, también se puedan garantizar, por ejemplo, una ampliación de lo que son las becas Progresar, para que los chicos también puedan continuar con sus estudios. O sea, es una mirada súper abarcativa que tenemos que hacer en este sentido, en la búsqueda de garantizarles los accesos, las herramientas y, como estábamos diciendo, que puedan mantenerse en los estudios. Claro. Seguramente los desafíos son grandes. Sí. ¿Y cómo imagina mañana la reunión de comisión? ¿Imagina un dictamen por unanimidad con estos temas o hay diferencias entre diferentes bloques? Y se han presentado aproximadamente unos 10 proyectos que están relacionados a la temática. Yo creo que el eje central de garantizar el acceso debería, o espero que sea acompañado por unanimidad, más allá de que tal vez en la letra chica se modifiquen cosas, pero al menos el proyecto que fue presentado por el presidente de la Comisión de Comunicación, Pablo Carro, y la presidenta de Educación, Blanca Osuna, ambos, el proyecto que presentaron en conjunto es amplio, abarca prácticamente la totalidad de los temas que se estaban planteando en otros proyectos, y es algo que desde todos los sectores se venía debatiendo. Si bien yo no conformo la Comisión de Educación, tengo entendido que en distintas reuniones informativas ya se venía estableciendo o solicitando el tratamiento, con lo cual mañana estaremos dando un puntapié inicial y que viene, como decíamos, a garantizar por ley lo que ya desde el Ministerio de Educación de alguna manera se venía implementando desde abril. Es importante si todo esto es política de Estado, ¿no, Victoria? Es decir, bueno, entrego la computadora, le damos una educación a los chicos, a aquellos que no tienen acceso, y quien venga, que le dé continuidad, porque si no podemos volver a lo que ocurrió en su momento, que se entregaron computadoras y ahí quedó. Vaya a saber dónde están las computadoras en gobiernos anteriores, y no se le dio continuidad. Sí, exactamente. Justamente creemos que es una política de Estado porque estamos hablando de los chicos que son no solamente el futuro de la Argentina, sino el presente, y son de los más afectados durante la pandemia. Y como bien decías, justamente este proyecto no viene a ser una solución durante la pandemia, sino a empezar a generar mecanismos o herramientas que puedan trascender y que puedan ayudar para todo lo que es educación a distancia, porque en definitiva a lo que se están adecuando ahora, teniendo clases desde la virtualidad en las casas, la mayoría de los chicos, es un tipo de educación a distancia, con lo cual esperemos que pueda mantenerse y ser realmente una política de Estado. ¿Se tiene un porcentaje de los argentinos y puntualmente los alumnos que hoy no tienen acceso a Internet, que están de alguna forma desconectados? Sí, conjuntamente con UNICEF, el Ministerio de Educación hizo una encuesta y los datos que más o menos nos mostraron es de que casi el 53% de los encuestados tenía una nula o baja conectividad a Internet. Por otro lado, INDEC sí ha informado que el 82% de los hogares tiene acceso a Internet, con lo cual justamente una de las cosas que estamos estudiando para debatir con mi equipo es ver
tanto quiénes son estas familias que están pudiendo acceder a una mejor calidad de internet, porque sabemos que en nuestro país es muy variado, lo que es AMBA, Cuyo o el sur tienen mejor conectividad de lo que es NOA y NEA, y así como tenemos ese tipo de diferencias, también hay diferenciación entre lo que es la conectividad entre colegios públicos y privados, o cómo ha sido la relación de los docentes con los chicos durante la pandemia. Entonces son todos datos que esta encuesta nos ha ido brindando y que creo que nos van a servir de herramientas justamente para demostrar la importancia que tiene que el Estado pueda llegar y ayudar a garantizar el acceso a Internet para mejorar o reducir las brechas de desigualdad que se pueden producir si no empezamos a trabajar con políticas públicas fuertes para garantizarlas. En Conectar ya hay docentes que recibieron equipos, que recibieron computadoras. Ahora durante la pandemia. O previo a la pandemia, ya recibieron equipos. La verdad es que desconozco. Sé que la mayoría de las conexiones que se estuvieron realizando entre docentes y alumnos fueron mediante celulares, que es el dispositivo que es más fácil para acceder. Porque algunos se preguntaban si recibieron dispositivos, tal vez se los renueven, porque ahí hay otra historia. Van a recibir las computadoras y como todo es tan vertiginoso, va a pasar un tiempo, van a quedar obsoletas y va a haber que actualizar, ¿no? Lo deben tener contemplado, imagino. Sí, seguramente la tecnología en eso como es, todo su desarrollo es exponencial. Claro. Lo que se produce este año puede ser de que dentro de 3 años o menos, sea obsoleto, y en ese sentido es importante poder mantener un buen desarrollo de productos tecnológicos también que sean de origen de nuestro país, ¿no? Claro. Victoria, y esta fuerte apuesta a la conectividad y a mantener esta virtualidad, ¿esto quiere decir que con el tiempo y en la normalidad que pueda ser después de salir de lo que es esta pandemia, van a convivir tanto la virtualidad como la presencialidad? Y le sumo algo más. Esa virtualidad y presencialidad que hacen ustedes los diputados en el Congreso de la Nación, ¿les parece que también puede llegar a convivir este tipo de trabajo? Sin ser mi área de expertise, lo que sea puntualmente con planes de educación y todo lo relacionado, efectivamente yo creo que la tecnología es algo que se tiene que abrazar y ayornarse en todos los ámbitos de la vida, porque es algo que va avanzando. En ese sentido celebro los pasos que ha estado dando el Congreso desde el inicio de la pandemia y que espero que se puedan mantener. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que son trabajos en comisión aumenta muchísimo las posibilidades de poder participar. A nosotros más de una vez se nos superponían a veces algunas reuniones de comisión por el hecho de que teníamos los días más acotados de trabajo en la Cámara, y una de las cosas que logró la virtualidad es que, por ejemplo, ahora es mucha más la posibilidad de adecuar horarios para poder trabajar conjuntamente en las comisiones, y si bien creo que es una prioridad de que los chicos puedan tener un espacio presencial en las escuelas, porque no es solamente es por una cuestión de sociabilidad, de desarrollo, etcétera, sí creo que es muy bueno que se puedan ir adaptando distintos mecanismos que vayan acompañados de la virtualidad. Hay distintos países que ya tenían adecuados distintos programas, plataformas abiertas, etcétera, en este sentido, para ayudarlas. Sí, son parte de los desafíos, creo yo, de poder ir adaptando las tecnologías a nuestra comunidad, siempre teniendo en cuenta esto, de que se van desarrollando, se van mejorando. Y bueno, también hemos visto datos que han salido últimamente de la cantidad de horas que llevamos y que pasamos en las redes, en internet, sea estudiando, trabajando, dando uso a los hobbies, a redes sociales, etcétera. Con lo cual, bueno, creo parte de nuestro desafío ir encontrando las justas medidas en cada uno de los usos de estas herramientas. Y si, por ejemplo, mañana se sanciona la ley y se declara el acceso a Internet un derecho humano, ¿cuánto le saldría al Estado poner en marcha este proyecto para que todos tengamos acceso a Internet con los dispositivos y demás?
como bien te decía, el Plan Federal de Conectividad y Conectar, que fue anunciado en septiembre de este año, ya tenía presentada más o menos una inversión de 37.000 millones de pesos, que eso va destinado principalmente a la reactivación del plan satelital argentino y a construcciones de un nuevo satélite. Con lo cual la inversión es importante en este sentido, pero las ganancias que se tienen a largo plazo son sumamente gratificantes e importantes también. Pero digo, por ejemplo, ¿cuánto saldría equipar a los colegios para que tengan buen acceso o para que todos tengan un dispositivo? ¿Ese cálculo existe? En este momento yo no lo poseo, pero es parte sí del debate que tenemos que dar en el caso de que se garantice. Gracias, diputada Rosso, muy amable. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Gracias, muy amable. Claro, uno puede proyectar todo el tema después si tenés la disponibilidad de inversión, seguro, ¿no? Por eso es importante el privado. Vos tenés que hacer un mix público-privado, decir, bueno, a ver, pero al privado le tenés que decir, bueno, ¿y a cambio qué? ¿Entendés? Es donde está mi negocio. Sí. ¿Es así? Sí. Y sí. No, está perfecto, perfecto. Y además que el privado garantice. Claro, sí, por supuesto. El servicio, claro, la obvio. Inversión. Sí, claro. Pero y si el privado negocie con el Estado también, qué sé yo. Pero si no es mala palabra, ¿no? Pasa en el mundo, es decir, o trabajos mixtos, es decir, bueno, a ver, ponemos, bueno, ya se probó acá, ¿no? Si las famosas PPP, ¿te acordás? Sí. Sí. Pero si les congelás las tarifas, van a querer invertir y a la vez, no sé. si vos sos una empresa, invertís en la Argentina cuando es un servicio esencial, yo no sé si promueve más la competencia. Sí, hay que ver cuál es el objetivo final, en definitiva, de todo este proyecto, ¿no? Si tiene que ver con algo estatal, si tiene que ver con más privado, si tiene que ver con tomar parte de lo privado y después pasarlo. Hasta ahora, cuando uno pagaba su boleta, su factura de internet, se destinaba un porcentaje a un fondo que con ese fondo lo que se hacía era garantizar a partir de ARSAT y demás a aquellas personas, aquellas localidades donde no era rentable. Mi duda es, ¿por qué se fue marcha atrás con eso? O sea, pero no sé, hay que ver algo no sabía que eso existía. un y que se dio marcha atrás, ya no. Y ahora como es servicio esencial, claro. esa estructura fue cambiando porque si lo que busca este DNU es garantizar que todos tengamos acceso a internet. Está bien. Eso ya existía, ya se establecía que donde las empresas no llegaban, el Estado, por medio del ARSAT y demás, tenía que llegar. Entonces, no me termina de cerrar el DNU. Por eso hay que ver si hay otro proyecto que vamos a ver con el tiempo. Sí, hay que ver. Yo creo que son herramientas y conversaciones que van a tener que llevar adelante el gobierno con los privados respecto a este tema. Ahora, el tema es que esto lleva tiempo. Entonces, no es decir, bueno, mañana armo un satélite, pongo esto, fibra óptica en todo el país, ¿no? Y llevan tiempo mañana, también las conversaciones. El tema es que mientras estén las conversaciones y los acuerdos que puede hacer el Estado con los privados, se tiene que garantizar el servicio de internet, no aumentar la tarifa y la distribución. Está bien, eso con lo que ya está. Pero si vos querés avanzar en aquellos lugares donde no tenés el servicio, eso es inversión y lleva tiempo. Seguro. Entonces, digo para no crear falsas expectativas que diga, yo no tengo, mañana voy a tener. Y no es mañana ni pasado. Y más en este contexto. Y por eso es tan importante que todos los proyectos de ley pasen por la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuando implican un gasto o un porcentaje del presupuesto. Así que entiendo. Eso lo conoceremos cuando vaya avanzando. Saludo a Javier Campos. ¿Qué tal, Javier? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Ahí está. Muy bien, por suerte. Ahí está. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Bueno, digo... Está muy bien todo lo que es conectividad, inversión, etcétera, pero todo esto lleva tiempo, ¿no? Primero de acuerdos y luego de efectivizar estas intenciones. Sí, yo creo que el gobierno dio una muy mala indicación cuando se puso a regular el tema de comunicaciones e internet hace unos meses atrás. Yo creo que fue una medida un poco, diría... casi una reacción más que una medida de gobierno pensada, ¿no? Y creo que eso nos va a traer grandes problemas, me da la impresión. Porque usted cree que ya hoy...
No, que yo ya estoy sintiendo, no sé a ustedes qué les pasa como consumidores, pero yo hoy ya veo el sistema peor, digamos, el sistema de comunicaciones peor. Lo siento peor, siento que las comunicaciones se cortan, que hay peor servicio de internet. No sé si esta misma entrevista es un síntoma, pero digamos... Sí, pero no, es casualidad, ¿no? Ahora, la pregunta es no crear falsas expectativas aparte de la comunidad argentina, sabiendo que vaya a saber si se puede cumplir o no, en definitiva. Hablo desde lo público. Exactamente. Yo creo que esta es un área muy concreta, digamos. Yo creo que si yo formase parte de un gobierno, yo daría competencia total y daría las posibilidades de la máxima competencia posible en este mercado, y a través de un Estado fuerte supliría esos servicios en los lugares donde el privado no llega. Ese es el mix que tenemos que lograr, y nunca lo logramos por H o por B, o porque desincentivamos la competencia privada, o porque el Estado es muy débil y no puede llegar a los lugares donde tiene que llegar. Claro. Javier, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Ahora, Gracias, Javier, si el Estado no interviene, ¿no es muy posible que cuando sucede, por ejemplo, que se congelan tarifas o hay, digamos, problemas que tienen que ver, obviamente, con lo económico y demás, no es posible que se tenga, en definitiva, Internet, una menor cantidad de gente de la que tendría que tener, y en un momento de pandemia es necesario garantizar lo que es el servicio de Internet a todo el país? Completamente de acuerdo. Yo creo que durante la pandemia yo te puedo aceptar unas medidas extraordinarias por un periodo extraordinario. Eso coincidimos plenamente. Ahora, la solución de largo plazo es dar mucha competencia al sector. Y esto lo puede dar el sector, porque las telecomunicaciones y la Internet está evolucionando. Cada 6 meses hay nuevos descubrimientos. Entonces, casi se vuelve el 4G, el 5G, todas las mejoras que hay con el tema del Wi-Fi, etcétera. Yo creo que es el lugar donde más competencia se necesita. Abrirnos a la competencia, pero en forma casi indiscriminada. Eso yo creo que es lo que habría que hacer, ¿no? ¿Y por qué cree usted que se tomó esta decisión de este DNU? ¿Qué hay más allá y que tal vez no vemos? Yo creo que hay una lucha mediática. Yo creo que hay un pase de facturas mediáticos. Yo creo que eso, para cualquiera que lo quiera ver, no puedo decir exactamente cuál es el monto de la factura o qué viene a pagar o a resarcir o a dejar bien, pero yo creo que claramente tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué tal, diputado? Débora Urieta lo saluda. ¿Usted imagina que con este decreto a la larga se va a concentrar más el sector? Yo creo que vamos a tener peores servicios y más caros. Eso es lo que va a pasar. No, yo creo que no hay duda de eso. Si hacemos un ejercicio de adelantar el video, digamos, de la historia, yo creo que si eso no se soluciona, si no volvemos a un marco, digamos, que las empresas tengan claro, digamos, un marco donde puedan trabajar con tranquilidad, donde puedan invertir, vamos a caer en peores servicios. Eso está clarísimo, no tengo ninguna duda. O sea que en comisión mañana imagino una discusión de está todo muy bien, pero el cómo, donde no da lugar al sector privado, todo público, ¿no? El cómo. Es la historia de nuestro fracaso, es el cómo. Erramos en el cómo permanentemente. Todos queremos lo mejor para el pueblo, para los pobres, para los estudiantes, para los sectores más alejados de la capital, pero no lo logramos. Es siempre lo mismo. Claro. Javier, ¿y por la comisión fueron convocadas las empresas para que expliquen la situación y si hay un perjuicio para ellos en caso de avanzar con este proyecto o no? Bueno, no, creo que no están convocadas, pero está claro de que ha habido muchos, digamos, hay muchas repercusiones y muchas opiniones en ese sentido, de toda gente del mercado, aún gente que no forma parte de las empresas. A ver, Telefónica se quiere, esto es un secreto a voces, Telefónica se quiere ir del país.
Eso, ustedes lo saben, eso, ¿no? Que quiere vender sus activos en Argentina y irse del país. O sea que, Esto, a ver, esto salió en los diarios, no lo estoy por un lado nos no dicen, estoy inventando yo, ¿no? hay que llegar a todo el territorio, hay que llegar a todo el país, hay que más fibra óptica, más satélites. Digo, bueno, muy bien, el cómo, ok. Y después eso lleva tiempo, inversión, y la pandemia nos pasa por arriba, o sea. Todos los gobiernos argentinos viven diciéndole al pueblo que tal sector se está llenando de plata, que hay que ir. Y la realidad es que hay muchos de esos sectores que se quieren ir del país. O sea, hay una diferencia entre la percepción del gobernante y lo que pasa en la calle que es impresionante. Vos decís, no, se están llenando de plata. Muy bien, Walmart se quiere ir del país. No, pero ponen precios re altos y digamos, y están de alguna manera robándole al pueblo con precios altos. Y por otro lado, vos ves que la cadena lo que quiere es irse. Lo mismo pasa con las comunicaciones. O sea, tenemos una visión muy diferente, digamos, de lo que yo creo que hay que hacer. Yo creo que hay que hacer claramente amigarse con lo que es agregar valor en la Argentina. Y hasta que no lo hagamos, vamos a estar siempre mordiéndonos la cola de que nos falta algo, siempre nos falta. ¿Por qué? Porque no hay competencia, no hay suficiente cantidad de servicios. ¿Y cómo hicieron? Yo creo que eso es... Mire, yo les voy a dar un ejemplo muy simple. Yo me acuerdo, yo trabajé mucho en Brasil en la década del 80 y del 90. Y yo me acuerdo que yo tenía la empresa en la que trabajaba, tenía una empresa en San Pablo. Y no se había todavía liberado las comunicaciones argentinas, estaba Entel. ¿Sabe cuánto pagábamos por mes la empresa de teléfono en aquel momento, te hablo, $5.000 por mes de cuenta telefónica a Entel. Cuando se privatizó, a los 4 años, ¿sabes? La misma empresa con el mismo tráfico, ¿sabes cuánto pagaba? 500. Y en un Brasil, en esa época, donde todo lo que era política de Estado, fundamental, Fernando Henrique, etcétera, clave para el desarrollo de cualquier país, ¿no? Acá esto debería ser una política de Estado, Javier. Es clave este tema. Pero es clave, pero por eso yo diría competencia total y el Estado fuerte llenando los agujeros de donde no llega la competencia, porque evidentemente a un pueblo de La Quiaca no vas a llegar con la competencia. Ahí tiene que llegar el Estado. Pero claramente esa es la combinación ganadora en todos los lugares del mundo. No tenemos que inventar nada más. No, ¿y qué país podríamos estar mirando que tomó este tipo de medidas de forma exitosa? ¿De quién podríamos aprender? Yo creo que, bueno, todos los países... lo que pasa es que se mezcla un poco que los países más exitosos en general tienen pocas poblaciones con muy, muy, muy bajos recursos, ¿no? Eso también pasa. Habría que hacer una comparación más realista. Pero digamos, yo creo que está claro de que yo aspiro a un país que tenga un Estado lo suficientemente fuerte como para poder ocuparse de llenar estos vacíos, ¿no? Y no un Estado que está en todos lados y no llena ningún vacío a la larga, ¿no? Ahora, los estados fuertes se logran con un sector privado fuerte. Si no tengo sector privado fuerte, el Estado, ¿por qué se va a fortalecer? Con algún recurso natural únicamente, no sé. El Estado fuerte es un Estado que tiene sus cuentas equilibradas, que tiene acceso a financiamiento y que tiene sus políticas de Estado claras. O sea, tengo la capacidad, tengo el objetivo claro y actúo porque tengo esa capacidad. Ahora, si el Estado no tiene las cuentas claras, tiene déficit y no tiene sus objetivos claros, nunca lo va a lograr. Por eso yo creo que el Estado tiene que dejar todo lo que pueda hacer el privado, dárselo en un marco de competencia. Por ejemplo, Argentina no tiene leyes antimonopolio que se hayan aplicado. Nómbreme ustedes alguna aplicación de una ley antimonopolio en la Argentina que diga, por ejemplo, en Estados Unidos a la Telefónica la obligaron a partirse en 5 pedazos. Estados Unidos a la Standard Oil, que era la empresa petrolera de Rockefeller, la obligó a venderse en 20 pedazos en la década de 1930. ¿Qué ejemplos hay de ese tipo en la Argentina?
Y son 20 competidores, claro, automáticamente son 20 que compiten entre sí. Ahora, el lugar... Está inventado ya. Está inventado ya. Lo que pasa es que nosotros no lo aplicamos porque después viene el empresario, el gato gordo, y no quiere que estas leyes se apliquen. Claro. Bueno, el Estado tiene que ser fuerte para todo eso. Yo no estoy hablando a favor del empresario en general. Yo estoy hablando a favor de la competencia, de dejar que la gente dé los mejores servicios al más bajo precio posible. Ahora, Javier, el lugar donde se puede amigar entre el Estado y el empresario y buscar políticas de Estado es acá, es el Congreso. Si ustedes discuten, si no se lo cita a los empresarios del sector, es medio difícil, ¿no? Avanzar entre todos a tener una política de Estado. Coincido. Es el lugar, pero también tenemos que ser claros de que el Congreso ha sido bastante refractario al empresariado. Generalmente ha tratado de estar muy del lado del consumidor permanentemente. Y lo que ha logrado es malos servicios para el consumidor, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, hay que hacer eso, sin duda. ¿Pagamos mucho internet acá en Argentina? ¿Si pagamos mucho? Sí, ¿es costoso el servicio para el consumidor? Yo creo que, a ver, te digo los ejemplos que conozco yo de gente que, por ejemplo, en Estados Unidos un servicio de internet más o menos lógico por mes son $80, $70, $80. Yo creo que estamos hablando más o menos lo mismo acá, ¿no? Más o menos. Está bien que allá es infinitamente menos por el PBI per cápita, ¿no? Casi un sueldo mínimo. Pero, bueno, es un problema de... Claro. Es un problema de empobrecimiento general de la Argentina, pero no es que los sean caros internacionalmente. Y ahí sí, el empresario lo pone sobre la mesa y dice costo-beneficio. Trabajar acá o trabajar en otro lugar del mundo. Ese número que acaba de dar usted. Ese número sí se pone sobre la mesa, ¿no? Pero hoy este tema es crítico porque o sea, ya no estás hablando de comunicación, sino estás hablando de herramientas, ¿no? Herramientas de trabajo. Es como, no sé, es como el arado o la pala hace 100 años, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener, las herramientas tienen que estar disponibles. Tiene que ser una prioridad del Estado eso. Tiene que estar disponible. Que la fabrica el que quiere, pero que estén disponibles para el que las quiera usar. Bueno, ahí está el justificativo del DNU, que es un tema esencial. Dice, cuidado porque no, ahí... Claro, pero el problema acá está entre el corto y el mediano y el largo plazo. Uno puede dar un servicio, uno le puede poner precio máximo al arado, perfecto, en 1920, y lograr que todos los agricultores puedan, pero después te quedás sin arado rápidamente, la gente no te los construye más. Y entonces te quedás sin poder arar los campos, o sea, te estoy hablando del siglo pasado. Ahora, las herramientas de hoy es la comunicación. Uno tiene que trabajar para que haya la máxima cantidad de oferta posible. No solo de servicio, de oferta. Y eso el Estado con el DNU lo ha restringido. No va a haber más oferta. No vas a tener nuevos jugadores. ¿Es un tema económico o es ideológico, en definitiva? El de fondo. No, yo creo que como todo en la Argentina, tenemos... lo dije el otro día en el debate del presupuesto. Argentina no tiene un problema económico, para mi gusto, para mi manera de pensar. Lo que tenemos es un problema cultural, ideológico, que nos hace tomar malas medidas económicas. Y los resultados están a la vista, porque si no, no hay ningún país que haya retrocedido en 70 años lo que retrocedió la Argentina, teniendo todas las capacidades humanas, educativas, digamos, naturales que tenemos. Evidentemente es algo que hacemos mal, porque no nos podemos... No hay ningún país que somos un ejemplo en el mundo de hacer las cosas mal en ese sentido. ¿Y a qué le atribuye que hacemos las cosas mal? Yo creo que tenemos una batalla cultural muy grande que dar por delante. Soy convencido de que el otro día lo dije, por ejemplo, yo creo que la idea de el argentino tiene una relación con el éxito y con el progreso media tirante. Por un lado nos gusta mucho, por otro lado recelamos mucho. No sé, es un tema psicosociológico importante. Yo creo que el otro día yo hablé del tema de combatir el capital, por ejemplo, ¿no? Que está en la marcha peronista y
Yo creo que toda la política argentina ha comprado la idea de que se conquista el voto del pueblo combatiendo el capital. Hoy ya no es una cosa peronista. Hoy yo creo que la mayor parte de la política ha comprado esa idea y esa idea ha permeado a la sociedad. Entonces, la política hace ingentes esfuerzos por atacar el capital, por mostrarse diferente al capital. Y eso ha traído empobrecimiento, porque como dije en ese discurso, ¿qué es la pobreza material sino falta de capital? Y si uno ataca al capital, lo que está haciendo es volviendo más pobre a las personas. Ahora, en este momento... Eso no se ha resuelto, ¿no? En este momento donde la tecnología es medular, compramos por internet, nos educamos por internet, estamos haciendo una entrevista televisiva por internet en este momento, se está sesionando en el Congreso por internet, todo pasa por la tecnología. Bueno, hay que darle una importancia más allá de la que se le ha dado hasta ahora. Y cada vez más, digo, es sentido común. Cada vez más. Y lo más importante, lo más interesante, que ya no se necesita capital, ya el capital mismo es un concepto arcaico. Las industrias nuevas no son grandes consumidores de capital. Antes, para hacer una acería, para hacer pozos de petróleo, necesitabas mucho capital. Hoy, para hacer paneles solares, para hacer los mercados libres de la vida, para hacer apps de internet, para los bancos. Antes tenían grandes columnas de mármol enorme, hoy es una app en un celular. O sea, ya el concepto de capital es arcaico. Hoy lo que nosotros nos tenemos que amigar es con la construcción de valor. Tenemos que apoyar a las personas que agregan valor económico en la sociedad. O sea, usted me habla del capital humano que Argentina lo tiene y muy bueno, pero cuidémoslo porque también mutan rápidamente, ¿no? Yo te agrego una cosa, no es capital humano solamente, es capital, sería el emprendedurismo, la idea de agregar valor. La persona que con ciertos ladrillos hace una cosa nueva. A esas personas son las que tenemos que incentivar y tenemos que apoyar. Y ese es el cambio cultural que la Argentina tiene que abrazar. Y realmente tiene que ser los arquetipos y los héroes del futuro, tiene que ser esa gente para nosotros, la gente que agrega valor. Ahí hay un chico, Salvato, que está dando vueltas por los canales. Y es ese tipo de gente, la gente que dice, bueno, con 3 cosas nuevas hago algo nuevo. Y lo vendo, y genero trabajo, y genero divisas para la Argentina. Yo creo que es por ahí. Al declararlo servicio esencial, digo, para garantizarlo, el tema de la tecnología, que es importante, hay que garantizarlo. Para garantizarlo se lo declara servicio esencial, pero para ustedes ese servicio esencial tendría que ser por un periodo de tiempo corto. Yo creo que superada la pandemia, yo creo que hay que volver lo antes posible a un sistema de un marco de referencia claro para el sector y abrirnos a las inversiones, que venga gente a dar... es inimaginable, es imposible de parar el avance tecnológico en esta área. ¿Cómo va a ser el Estado para frenar los avances? No vamos a caer en la de piedra rápidamente, porque los países que no tienen... el otro día una hija mía aplicaba un trabajo en una empresa, ¿no? Una empresa que tiene sedes en varios lugares. No es una multinacional muy grande. Le pidieron 3 o 4 cosas que ella no sabía que existían, de mecanismos tecnológicos relacionados con apps o con sistemas de verificación de datos que ni siquiera sabía que existían. Y para esta gente afuera del país eran como la calculadora, por decirlo. Diputado Campos, gracias por su tiempo, muy amable. Muy amable, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Muy interesante. Vos sabés que el mundo tiene Israel, por ejemplo, tiene público-privado, público y privado. Y tenés capacitación, inversión en tecnología, inversión en conocimiento, inversión... En definitiva, se beneficia el Estado, obviamente,
pero se beneficia también el privado. En definitiva, se beneficia la comunidad. Y seducen al mundo, y van las principales compañías del mundo, hablando de tecnología, ¿no? Búmbate, tomá, acá está. Les generaron un ámbito donde vienen las principales compañías. Esas principales compañías necesitan contenido, capital humano. Bueno, seducen permanentemente, inclusive argentinos, que los llevan. Y los pibes van y se instalan ahí y le dan todo lo que quieren. ¿Qué más queréis? Que no es plata, ¿eh? Aparte de plata. Bueno, toma horas esto, de tecnología, toma la computadora, toma la... Porque saben a dónde van. Pero es que así incluso el Estado se beneficia porque después eso vuelve en forma de impuestos, consumo. Es virtuoso el circuito, es virtuoso. Y el Estado se puede enfocar en esos lugares donde el mercado no llega. Es lo que decía por ahí el diputado, que quiere estar en todas partes. No sé, a ustedes creo le debe pasar. Pienso que nadie va a hacer algo para destruir a Argentina o para hacerle daño a Argentina, más siendo funcionarios. No creo, ellos deben creer que es lo mejor para una porción de la sociedad, deben creer, pero a veces hay que escuchar a otros también. Que piensan lo que también quieren lo mejor, pero tal vez hay que escuchar. Algo que preguntaba Fernando, ¿invitaron a las telecomunicaciones a hablar aquí? No sé, ¿lo invitaron o no? Dijo que no. Dijo que no. Y a veces te pasa que se hizo una comisión que invitan a los sectores alcanzados y bueno, y no le... Bueno, acordate lo que ocurrió con el teletrabajo. Que invitaron, pero invitaron a gente que después la mayoría dice, esto a mí no me sirve. O que les planteaban, el nombre está mal, esto está mal redactado y aún así no se le cambió. Economía del conocimiento era otra. No, teletrabajo. No, bueno, pero también fue vino y no, ¿viste? Que tuvimos 3 leyes de economía del conocimiento en un año. ¿Y tiene que ver con esto? Sí, y es un sector que trae divisas. Y que le tenés que dar seguridad jurídica. Sí, es clave porque, a ver, es algo que vos no ves, es cierto lo que decía el diputado, es algo que vos no ves. Exportás conocimiento, las compañías en el mundo te reciben ese conocimiento. Es posible que a lo mejor en este momento de pandemia el Estado tiene que garantizar los servicios porque es muy posible que el empresario privado a lo mejor el que no le pagó la factura le baja la palanca y no le importó si tiene que estar en cuarentena 200 días y no mirar ni siquiera la televisión. Pero salida de la pandemia, bueno, será momento de... Pero días antes de que se conociera este decreto, que las declara esenciales, el Ejecutivo ya venía hablando con las empresas para congelar las tarifas. Y de golpe aparece este decreto que llegaron esos días previos y dicen, mira, vamos a tener, creo que era el 15, ¿no? Tenían que entrar... antes de que aumenten el 15, frágate, apareció el DNU. Se generó una discusión también entre los empresarios y el ENACOM 15, creo que y el 15, Estado bueno. porque no... Porque lo sorprendió también a los empresarios. Sí, era algo que se venía negociando y de golpe apareció el decreto. Sí. Bueno, realidad es que tienen que ver con la pandemia y en gran parte sí. Bueno, la pandemia en parte fue el argumento. La sábana también. Corta siempre estuvo, ahora más corta que antes. Fue el argumento para tomar la medida, la pandemia. Sí, por la necesidad. Sí, claro. Por la necesidad. Sí, porque ahí también es como que nos dimos cuenta la importancia del Internet. Bueno, ahí aparece el razonamiento del diputado. Lógico, muy lógico. Dice, bueno, a ver, vos me cortás ingresos, yo tengo que cortar servicio. O sea, en cuanto a calidad, y puede ser, no sé. No digo que se esté haciendo, no lo sé. No lo sé. Pero vos sabés que ¿viste? Hoy varias entrevistas que estuve viendo acá en Diputados TV les pasó lo mismo que al diputado que se nos empezó a cortar la comunicación. Bueno, hoy a lo largo del día vi varios. Capaz fue casualidad, pero me quedó el dato. Voy a empezar a prestar atención a eso. Si no empiezan a también desinvertir. A ver qué pasa. ¿Y qué pasa mañana entonces en la reunión de comisión? Claro, mañana contame, la reunión de comisión entonces, ¿a qué hora? La reunión de comisión va a ser a las 3 de la tarde, la reunión conjunta, ¿no? La comisión donde de comunicaciones y educación. Y ahí es donde van a avanzar con el proyecto. Ahora, y se va a mezclar todo. ¿Mañana se firma el dictamen? Bueno, yo dejo ahí un interrogante, porque puede ser que se firme mañana el dictamen. La idea del oficialismo, hay que ver si es firmarlo el día de mañana o avanzar con lo que es digamos, este tratamiento de proyecto y avanzar. ¿No hay que determinar primero y solucionar el tema comunicaciones antes de sentarlos con educación? ¿O es para escucharse? No, porque en parte lo que es la garantía del servicio de Internet, básicamente pensada también con el tema educativo. Bien. Se van a escuchar un poquito, decir, bueno, a ver, ¿qué necesita educación? Escucharse, y yo no sé si después de escucharse se firma el dictamen. O habrá que ver si después de escucharse dicen, bueno, abramos otra instancia y empecemos a escuchar a otros actores. Claro, a ver si siguen escuchando. ¿No? Y después aunque después firmen el dictamen, digo, que es lo que pasó con lo que vos decías de
el teletrabajo, donde Claro. escucharon un montón de sectores que dijeron, no, la verdad que esta ley no sirve, y después se firmó el dictamen que los diputados consideraron el más importante y avanzaron. En medio de toda esta situación se trabaja presencial, no presencial, home office, mix, ¿no? Por eso aparece la legislación del trabajo, me parece un tema bien importante, que vos le consultabas, ¿no? El tema de educación que pasaba con los docentes a una de las diputadas, por ejemplo. Bueno, María Rosa Martínez, Frente de Todos por Buenos Aires, aquí está. María Rosa, Eduardo Serenellini, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Digo, la sábana corta siempre fue corta y ahora un poquito más, María Rosa, ¿no? Sí, bueno, igualmente desde el gobierno nacional se vienen haciendo muchos esfuerzos para sostener esta situación crítica de la pandemia. Y bueno, esperemos poder salir adelante prontamente, ¿no? Sí. Hay mucha expectativa vinculada a la vacuna. Bueno, en cuanto a legislación del trabajo, ¿por dónde pasan los temas medulares, María? Bueno, vamos a estar trabajando con varios proyectos del Frente de Todos y también de la oposición vinculados al reconocimiento de los trabajadores esenciales en tiempos de pandemia. Ustedes también son parte de esos trabajadores esenciales en la Cámara de Diputados de la Nación y también en el servicio médico de la Cámara de Diputados y también a los trabajadores rurales considerados esenciales. Hay un proyecto de Cecilia Moró, otro proyecto de la diputada Najul, un proyecto de la diputada Vanessa Siley, que acompañamos todos los integrantes de la Comisión de Legislación para el Trabajo, al igual que los de la diputada Moró, y creo que como hay coincidencias plenas, el diputado Anzaloni se expresó sobre los trabajadores rurales, vamos a tener dictamen en cada uno de estos proyectos. Después hay un pedido de informes al Ministerio, a las autoridades del Ejecutivo por el programa Más y Mejor Trabajo destinado a jóvenes durante la pandemia. Hay un pedido de que se haga una réplica en algún sitio de memoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vinculado a los fusilamientos de trabajadores rurales en la Patagonia entre el 20 y el 21, en las huelgas. Y finalmente hay un pedido hay dos pedidos. Uno de reconocimiento del Día de Erradicación del Trabajo Infantil, que es el 12 de junio. Aquí también hay un pedido, hay un proyecto que no está en agenda, pero que pertenece a los trabajadores tariferos de Misiones para crear una trazabilidad sobre erradicación de trabajo infantil. Hay un proyecto destinado de la diputada Munier que plantea el encuentro que se hace anualmente sobre el tema de erradicación de la violencia de género en el mundo laboral. Hay un reconocimiento a los 50 años de creación de la oficina de OIT en la Argentina, y creo que nada más para esta... No es poca cosa, no es poco. Ahora, María Rosa, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Escuchando la enumeración que usted hace de cada uno de los proyectos que van a discutir, daría la sensación que tendrían que aprobarse prácticamente por unanimidad todos, ¿eh? Sí, yo imagino que sí, que hay coincidencia en la aprobación de estos proyectos. Creo que sí. Es muy probable que mañana haya dictamen. Igualmente, siempre se ponen en discusión en la comisión los proyectos y se intenta que haya un dictamen de mayoría, que creo que en este caso habría coincidencia de todos los bloques. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. Más allá de... Hola, Débora. ¿Cómo le va? Más allá de todos estos reconocimientos, y a futuro se va a empezar a tratar todos aquellos que se quedaron sin trabajo en el marco de la cuarentena. Se estima que son más de 3.700.000, si se está analizando esa cuestión. Sí, por supuesto, por supuesto. Y no solamente en la Comisión de Legislación, sino también en comisiones que tienen que ver con la producción, en comisiones que tienen que ver con el tema
agrario, con la distribución de tierras. Sí, es una preocupación muy grande del Gobierno Nacional y del Congreso, por supuesto. Son temas no solo del Poder Ejecutivo, sino también de nuestras áreas que tienen que ver con cuidados del medio ambiente, con producción agrícola, con posibilidades de comercialización, de gestión de trabajo cooperativo. Bueno, se está trabajando en varios planos en este sentido. María Rosa, hablando de legislación del trabajo, digo, en algún momento van a tener que tratar a fondo el tema, saque la palabra reforma, no sé por qué molesta, pero bueno, vamos a ver, algún cambio en todo lo que tiene que ver la legislación empleado-empleador, empleador-empleado. Sí, si vos me preguntás a mí, yo creo que sí, hay que ir por más derechos. Hay que ir por más derechos que garanticen vida digna y trabajo con aportes, con previsibilidad. Creo que hay que avanzar en mayor posibilidad de derechos de los y las trabajadoras. Porque hoy uno habla con pequeños y medianos empresarios, ni siquiera con grandes grupos empresarios, y dicen, yo contrataría más gente aún necesitando, pero hay una necesidad de nueva y ayornada legislación laboral que no la tenemos. Ustedes lo deben escuchar todo el tiempo, ¿no? Las pymes son el sector más dinámico de la economía en cuanto a creación de trabajo y realmente ha habido en este último momento, en estas últimas instancias, bastantes agrupamientos de pymes y de sindicatos pertenecientes a la Corriente Federal de los Trabajadores y a la CTA, planteando algunas medidas que tienen que ver con la reactivación productiva. Yo creo que allí es donde más coincidencias hay. Cuando empecé a escucharlos, ustedes hablaban del tema de teletrabajo y la verdad que podríamos decir que allí hubo mucha adhesión a la nueva legislación de pymes, algunos cuestionamientos del sector empresarial más poderoso de la Argentina, reunido en la UIA o en ADEA, y la verdad que la legislación que se acordó tuvo que ver con el rol de las organizaciones gremiales, del Estado Nacional y de muchas de las pymes, que avalaban, si ustedes recuerdan, los debates que se hicieron en las informativas, había mucha adhesión al proyecto de ley, un proyecto de ley que garantice derechos de las trabajadoras y también derechos a la sindicalización, que es la manera de preservar derechos, ¿no? Claro, y además fue un proyecto que, más allá de los comentarios de los empresarios, que desde el punto de vista político salió con bastante consenso. No sé si por unanimidad, pero salió con mucho consenso. Con un dictamen de mayoría y lo votamos 224 diputados en la sesión de la Cámara. O sea que fue un proyecto que tuvo un tratamiento de mediano plazo, de 1 mes y medio, de muchas reuniones informativas y de muchos artículos consensuados, la mayoría de ellos. Creo que hubo un solo artículo que tuvo un dictamen de minoría. Y ahora en la Argentina se estima que un 40% de los trabajadores está en negro. ¿Cómo se inserta en el sistema ese porcentaje? Y es fundamental trabajar para eso. Yo creo que ahí hay un rol muy importante del Estado, del Ministerio de Trabajo seguramente, pero también de las organizaciones sindicales y de los y las trabajadoras, porque muchas veces esos procesos se dan en el marco de escasez laboral, de poca oferta, y entonces hay trabajadores que aceptan cualquier condición laboral. Lo que pasa es que esta precariedad se ve más en profundidad en momentos de crisis como el que estamos atravesando, ¿no? Claro, yo creo que hay que trabajar intensamente por la regularización. Ahora, y cuando se habla de la posibilidad de lograr una especie de acuerdo económico y social, digo, ¿ese ámbito es el ámbito para discutir esos temas? ¿Y ahí, en ese ámbito, se pueden lograr acuerdos? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que el presidente ha hecho declaraciones en estos últimos días vinculadas a la posibilidad de que tratemos en el Congreso una ley que promueva este Consejo Económico y Social, en el que sin ninguna duda es el ámbito de debate, de acuerdo, que las tensiones se diriman allí, pero es muy importante
para los objetivos propuestos por este gobierno de volver a poner la Argentina de pie, que son pasos que se han dado de manera precisa durante la pandemia, no sin presiones. Por ejemplo, la posibilidad de acuerdo con los deudores externos, con los acreedores, externos, con los acreedores privados y en este momento las negociaciones que se han entablado con el Fondo Monetario Internacional y con una preocupación muy seria y práctica del gobierno nacional de sostener las empresas en funcionamiento, como pasó a través del ATP. Y de la serie de créditos que se pusieron a disposición y que muchas pymes han accedido a esos créditos. Hoy el tema salarial y en medio de esta crisis también es complejo, ¿no? Y más en la situación interna de la Argentina, hablando del tipo de cambio, donde un salario mínimo está por debajo de los $100. Mira, yo creo que la etapa del gobierno anterior, del macrismo, produjo reducción salarial, reducción de las jubilaciones, reducción de las asignaciones en dólares, y me parece que esta situación más la pandemia ha agudizado fuertemente la situación de ingresos de la mayor parte de nuestra ciudadanía. Sin embargo, hay empresas concentradas y hay sectores que siguen teniendo grandes ganancias. Por eso me parece imprescindible que la sensibilidad y la visión de la totalidad de la Argentina lleve a que podamos aprobar este aporte, esta contribución extraordinaria para mejorar en algo, paliar en algo la situación económica de nuestro país, ¿no? Yo creo que este aporte es un gesto de solidaridad de aquellos sectores con amplio poder adquisitivo, con amplitud de bienes personales, que contribuyan a la mejora de todos los argentinos y las argentinas. ¿Qué opinión le merece? Usted recién mencionaba los ATP, que el presupuesto del año que viene no contemple esa herramienta y que tampoco se incluye una asignación universal. Meses atrás el ministro Arroyo hablaba de convertirlo en una asignación universal. Al final no se incluye ni el ATP ni se estableció este tipo de asignación. Sí, nosotros confiamos en la reactivación económica. Esperemos que podamos salir de la pandemia prontamente, aunque el pronóstico siempre es complicado e incierto. Y la apuesta de nuestro gobierno es a la reactivación económica. Esperemos que esto pueda darse y siempre queda la posibilidad de que este Congreso trate situaciones especiales. Esperemos que no se tengan que dar. La verdad que el esfuerzo que hemos hecho en estos meses para poder sostener las empresas funcionando, los trabajadores recibiendo ingresos y los trabajadores informales accediendo a un mínimo de derechos ha sido muy importante. Creo que la gran apuesta es a la reactivación económica. Diputada, gracias por este tiempo. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, se reúne la Comisión de Legislación del Trabajo. Bueno, hay actividad esta semana. Mucha fuerte, actividad, ¿no? sí. Educación, legislación del trabajo y educación y tecnología. O tecnología y educación, ¿no? Así es. ¿Está bien? Legislación general también. Y legislación general. Mañana 6 de la tarde, acá estaba viendo. Mañana también 6 de la tarde. Contanos. A ver, te digo, mañana a las 11 comunicaciones e informática y educación. Ajá. A las 11 también, bueno, educación sola al terminar la reunión conjunta. Son, digamos, un doble tiempo que va a tener la Comisión de Educación. 3 de la tarde, legislación del trabajo, lo que recién hablaba la diputada. 6 de la tarde, legislación general. Muy bien, señor. Gracias, Fernando. Muy elegante, Fernando, con esa corbata. ¿Da bien? ¿Dio bien? Muy bien. Nacional es esa, ¿no? Nacional y musical. Bueno, muchas gracias, Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a todos. Nos reencontramos. Chau, chau. Musical.